Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo foro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Como todas las semanas, en esta sana oportunidad de conocer la propuesta de los candidatos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país, en 1 hora 30 minutos, hablando de temas fundamentales, donde ellos tienen la oportunidad, con las preguntas de los analistas que nos acompañan en cada foro, de dar a conocer cuáles son las propuestas y qué plantean en sus planes de gobierno. Me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan esta noche. Está con nosotros el candidato a la presidencia por el Partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. También se encuentra el candidato a la vicepresidencia por esta misma agrupación política, Pedro Miguel Lamport. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Recordemos que los temas centrales sobre los que va a girar esta conversación es sobre seguridad, economía, programas sociales y corrupción. Y presento a continuación a los panelistas que nos acompañan y que van a formular las preguntas a los candidatos que están esta noche presentes. Quiero presentar a Nicolás Virsi, analista económico y político. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También está Ingrid Godínez, analista política y especialista en programas sociales. Ingrid, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida a Ramón Parellada, que es economista, analista político también del Centro de Estudios Económicos Sociales. Ramón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Daniel Herring, que es profesor universitario y analista político. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Vamos a recordar la modalidad. Estos son los 4 temas centrales. Las preguntas serán dirigidas a los candidatos y ellos tienen 2 minutos para poder expresar la respuesta a esa pregunta, recordando la técnica del semáforo, explicándole a los candidatos. Lo tenemos ahí enfrente. Cuando está en color verde, 2 minutos. En color amarillo, 1 minuto por delante. Cuando está en rojo, hay que ir concluyendo con la idea. Después de terminado este ejercicio, los analistas van a realizar un ejercicio de lectura de las respuestas que nos daban los candidatos y de esta manera vamos a concluir con este foro. Antes de continuar, quiero presentar a Julio Gracioso, que es presidente de este programa cívico de la AGG 2015, para que dé la bienvenida. Buenas noches, Julio. Buenas noches. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a este foro que se realiza en el marco del programa de contribución cívica de AGG, Elecciones 2015 por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. Con la presencia hoy de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el Partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López y Pedro Miguel Lamport. Oportunidad en que se analizará la propuesta de su plan de gobierno. Es importante mencionar que este espacio brinda la oportunidad a los 14 candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, y es una plataforma de discusión neutra, profesional y objetiva para discutir sus propuestas de gobierno. Desde el 2 de junio hemos venido realizando varias conferencias con expertos sobre temas de interés, y me es grato anunciar que el próximo 18 de agosto se llevará a cabo el debate entre los candidatos a vicepresidente, y el 25 de agosto, en la Gran Noche Cívica, tendremos el debate entre los candidatos a presidente de la República. En las pocas encuestas que se han publicado, se pone de manifiesto que hay muchos guatemaltecos que aún no saben por quién votar. El programa de contribución cívica de la AGG se convierte entonces en una herramienta para que la población pueda conocer las distintas opciones políticas y tomar una decisión informada. Nuestro voto y participación son esenciales para lograr cambios estructurales en el país. Quiero reiterar en nombre de los socios de la AGG nuestro profundo agradecimiento a Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Mr. Music y Mr. Films, a Ricardo García Santander y a nuestros panelistas que han participado en cada evento por su aporte para la realización de estas actividades. A ustedes que nos ven a través de Guatevisión, muchas gracias por su sintonía y por su participación activa a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio Gracioso, presidente de este programa cívico. Y ya comenzamos entonces con el ejercicio de las preguntas. En primer lugar, Nicolás Virsi va a realizar justamente algunos cuestionamientos sobre economía. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Mi primera pregunta es para el licenciado López. El licenciado, nos hemos visto en múltiples foros de economía social y mercado a lo largo de los años, por lo que uno podría suponer que usted es afín a esa escuela ordoliberal de pensamiento. En su plan de gobierno, ¿cuáles principios y elementos de la economía social de mercado cree usted que deberían ser los más importantes? ¿Usted va a
a incentivar más la disciplina fiscal y monetaria por encima de la compensación social, o qué equilibrio va a buscar su gobierno? Bueno, como usted sabe, una economía social de mercado se rige por respetar las reglas del mercado, pero también no se olvida del tema eminentemente social. Pero también esa economía social de mercado se refleja en un Estado fuerte, no en un Estado grande, sino que un Estado fuerte que pueda ser un buen árbitro en generar las mejores condiciones para el emprendimiento y el desarrollo de la economía. Y yo personalmente creo, y también el partido, en los planteamientos de la libertad de mercado. Nosotros estamos convencidos de respeto a la propiedad privada, del emprendimiento individual, pero también del emprendimiento colectivo. En el ámbito de lo social, lo interesante de la economía social de mercado es que aquello donde el mercado no llega, el Estado cumple esa función. Entonces hay una combinación, un equilibrio entre estas dos fuerzas, en el tema social y en el tema económico, que se complementan sin que el Estado intervenga en las fuerzas de mercado. Siguiente pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Es una repregunta de seguimiento al licenciado López. Hoy precisamente salió un estudio de ICEFI que calcula la corrupción, se come un 30% del presupuesto nacional, lo que implicaría que se debería de congelar cualquier propuesta de incremento a los impuestos hasta que se limpien las instituciones, sino más allá. ¿Qué piensa usted sobre la postura de congelación del gasto fiscal en sus niveles actuales? Bueno, yo creo firmemente que antes de hablar de una revisión a la estructura tributaria del país, primero tenemos que pasar sobre determinadas prioridades, y una de ellas es la priorización del gasto, que es tan elemental de correlacionar el gasto con las prioridades del país. Y otro, la calidad del gasto, dónde están esas falencias para tratar de transformar esas debilidades que existen en el país. Y el otro, la austeridad en el gasto, que normalmente en el sector público la austeridad es como un fenómeno casi inexistente, o no es que inexistente, sino que no hay conciencia de la importancia que tiene la austeridad. Y el otro elemento es la transparencia. En este tema, creo yo que la combinación de esos cuatro elementos nos podría ayudar para establecer realmente de qué dimensión serían los saldos que nosotros necesitamos para mejorar el nivel de inversión en el país. Entonces, no podemos estar hablando de nuevas iniciativas impositivas si no hacemos énfasis en eso, y muchos centros de estudio han planteado de que casi que todos los gobiernos en el primer año se preocupan más por implementar nuevas medidas fiscales que por hacer los esfuerzos de transparencia, calidad, austeridad y prioridad en el gasto. Siguiente, por favor. Sí, mi siguiente pregunta va para el licenciado Pedro Lamport. Si me podría explicar qué quieren decir con emprendimiento colectivo. Bueno, en la capacidad de visión del emprendimiento colectivo es fundamentalmente vía organizaciones como por ejemplo las cooperativas, como por ejemplo las asociaciones agrícolas, como por ejemplo otro tipo de estructuras que hay en donde la estructura de la propiedad privada no es individualizada, sino que está estructurado en una forma de asociativa como cooperativas. Ese es básicamente el concepto. Siguiente pregunta. También para el licenciado Lamport. En su gobierno van a eliminar los pactos colectivos que son nocivos para el Estado guatemalteco. Y una segunda parte de esa pregunta es si va a invalidar la deuda flotante. La primera pregunta en lo que se refiere a invalidar los pactos colectivos, el esfuerzo jurídico que se tiene que hacer es claro que lo vamos a emprender. El proceso no es tan fácil, pero lo vamos a emprender. No hay duda que hay una serie de pactos colectivos, por ejemplo, el de educación o el de salud pública, el de las portuarias, que son a criterio nuestro lesivos, pero indiscutiblemente tendrá que ser la vía judicial en la cual se va a comprobar. Muy bien. ¿El resto de la pregunta? La Ya está deuda respondida. flotante. De la deuda flotante. ¿La segunda? Sobre la deuda flotante.
La deuda flotante, ese es un problema que la responsabilidad de un Estado debería ser dejarlo absolutamente en cero o por lo menos la asignación clara de los recursos en el siguiente presupuesto. La estructura de la deuda flotante que vamos a recibir como gobierno, yo creo que en este momento no tenemos ni siquiera conciencia de cuál va a ser el monto. Y si a eso le vamos a agregar el problema del déficit fiscal, el problema de la deuda flotante, el problema de las finanzas del Estado y del gobierno van a ser sumamente complejas. Muy bien, adelante. Sí, la siguiente pregunta es para el licenciado López. ¿En qué consiste su propuesta de desarrollo rural integral? ¿Sí? ¿Va a incluir este plan una versión de una ley de inversión y empleo? Bueno, nosotros estamos planteando en el área rural medidas que estén encaminadas a fomentar, a promover, a mejorar los niveles de emprendimiento y productividad y competitividad en el área rural. Nosotros creemos que el Estado no debe de intervenir en las iniciativas de emprendimiento, pero sí debe facilitar esos emprendimientos. Y en el tema del desarrollo rural nosotros vemos que la carencia de la infraestructura productiva es bastante endeble. Nosotros estamos planteando el desarrollo de carreteras rurales. En los últimos 2 gobiernos la inversión en carreteras rurales fue bastante escasa. Nosotros nos estamos atreviendo a pensar de esta manera, que las grandes obras de infraestructura, el Estado busque las alternativas de cómo se puedan desarrollar a través de iniciativas privadas o alianzas público-privadas. Y con esos recursos el Estado podría invertir en infraestructura rural, que eso, como dije, en carreteras rurales, pero también están los programas de asistencia en temas que corresponden a invernaderos, riegos, generar empresas que vendan servicios de riego, asistencia técnica, extensión, pero que no se limite solo a la actividad agropecuaria, sino que hay otras potencialidades en el área rural que pueden desarrollar sus habitantes. Entonces, pero la mayor parte están vinculados con la agricultura, entonces no podemos ignorar el tema de la agricultura. En inversión y empleo, nosotros creemos que si hay un sector que necesita un apoyo focalizado, es necesario, pero tal y como está planteada la ley, creo que es un abanico muy enorme y lo que deberíamos de hacer es tratar de concebir una ley que se enfoque específicamente a aquellos sectores que son vulnerables, pero que son estratégicos para el país. 2 últimas preguntas, Nicolás, por favor. Sí, también para el licenciado López. En su página web habla del compromiso de proteger el medio ambiente por encima de la actividad industrial y extractiva. Con la necesidad que tiene Guatemala de combatir la pobreza con creación de empleos, ¿cree prudente priorizar la protección del medio ambiente por encima de la creación de empleo por la presencia o presunta presencia de una amenaza que muchos dudan que existe? Bueno, el planteamiento no es de esa manera. Lo que estamos diciendo es que cada proyecto que corresponda al aprovechamiento de los recursos no renovables no debe pasarse sobre el medio ambiente. Es decir, que respete el medio ambiente, evitemos cualquier riesgo que pueda existir, pero sobre todo que también estos proyectos se desarrollen en consulta con las comunidades. Ese es un elemento importante porque nos evitaría el desarrollo de conflictos innecesarios, porque ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Se otorgan las licencias y ya cuando va todo el equipo para excavación es cuando se empiezan los procesos de diálogo y lo que hay que hacer es hacerlos con suficiente tiempo de antelación. Yo no soy una persona que está en contra del aprovechamiento de los recursos no renovables. Yo creo que hay que aprovecharlos porque en algunos lugares hay tierras productivas, pero en otros lugares, en las entrañas de la tierra, ahí están los recursos y hay que aprovecharlos. Pero debe de generar beneficios a las comunidades y también como está la ley ahora hay que reformarla, porque en Huehuetenango un señor me hizo una reflexión, mire, ¿y por qué dicen regalías? Si eso no es un regalo, se están llevando parte de nuestros recursos y nos tienen que pagarlos. Entonces tiene que haber una correspondencia ahí y una legislación que vele por los intereses del país, pero que también la empresa sea exitosa para que genere más empleos. Y la última pregunta del tema económico. Sí, la última pregunta va dirigida al licenciado Lamport. En la página web de su partido se habla del compromiso por la promoción de energías limpias. ¿Cómo piensa lidiar con la oposición sistémica a cualquier proyecto hidroeléctrico que vemos que pasa en este país? Uno de los problemas fundamentales que existe
en el desarrollo económico y la amenaza que nosotros visualizamos, número uno, de poder atraer inversión hacia Guatemala e incrementar los volúmenes de inversión de capitales nacionales, es la conflictividad que se ha generado en las áreas rurales, particularmente derivado a las inversiones de minería, energía renovable y no renovable, y el tema de la expansión agrícola. El problema fundamental por lo que nace esa conflictividad es en la ausencia del Estado. El Estado ha dejado esas regiones totalmente abandonadas en el pasado y no tenían ningún concepto de por qué se dan esas inversiones que amenazan sus estructuras tradicionales y su ambiente como tal. El retorno a esas regiones del Estado a cumplir a cabalidad con su función es fundamental. Una vez se terminen los procesos de negociación por parte del Estado, entonces el ambiente debe ser muy diferente para que un inversionista externo pueda perfectamente invertir en unas condiciones mucho mejores que las actuales. Pero si el Estado no asume adecuadamente su rol, particularmente en los procesos de intermediación, y de dar la visibilidad de que efectivamente el progreso económico social es viable y compartido con la empresa, esa función vital tiene que darse. Si no es así, las inversiones lamentablemente se van a dar en un ambiente de total conflictividad y al final del día los que vamos a perder somos todos los guatemaltecos. Bueno, muchas gracias, Nicolás, gracias a los candidatos por sus respuestas. Vamos a hablar ahora de programas sociales. Ingrid Godínez va a formular estas preguntas. Adelante. Gracias. Para el licenciado López, ¿qué mecanismos de compensación social se incluyen dentro de su plan de gobierno y cómo evitaría la creación de la dependencia en la asistencia pública, que por cierto va en contra del principio de solidaridad? Bueno, en primer lugar, yo creo que los programas de asistencia social en un país como Guatemala, pues creo que hay grupos que son exageradamente vulnerables que lo necesitan, pero el concepto debería estar enfocado a que esa asistencia se enfoque a estos sectores, pero de manera temporal y estratégica, es decir, como un primer paso, pero que no nos quedemos en un asistencialismo de manera indefinida, sino que tiene que ser sobre un objetivo de sacar a estas personas para desarrollar capacidades y puedan generarse sus ingresos. Nosotros personalmente creemos que, digamos, de lo que se refiere a la bolsa solidaria o bolsa segura, hay personas en el interior que no las comparten. En este sentido, creo que hay que buscar otros mecanismos de compensación más en función de darle sostenibilidad a estas personas. En el otro caso, lo único que nosotros estamos considerando es lo relativo a las transferencias monetarias condicionadas, pero bajo un nuevo sistema de control efectivo, porque nosotros hemos observado que es vulnerable al clientelismo, es vulnerable a la corrupción, y lo que deberíamos de hacer es involucrar a las comunidades para que tengan una participación activa y que puedan desarrollar todo lo relativo a una auditoría social y con eso minimizar esos riesgos. Yo sé que es imposible eliminar al 100% la corrupción, deberá haber un margen por ahí, pero debe ser eminentemente marginal. Entonces nosotros sí creemos que hay que asistir, pero más tenemos que plantearnos objetivos como volver a estas personas activas en una actividad de emprendimiento y que no dependan solo de la asistencia social, porque el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de manera indefinida y de manera amplia recursos para poder atender programas de esta naturaleza. Adelante, por favor. Vinculado a la pregunta anterior, ¿qué políticas y programas concretos pretenderían implementar para disminuir los niveles de pobreza y evitar el asistencialismo? Bueno, si nosotros nos preguntamos dónde están concentrados los mayores o los niveles más críticos de la pobreza, están en el área rural y básicamente están concentrados en muchas personas que están vinculadas a las actividades agropecuarias. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer en esto, que corresponde a los componentes de desarrollo rural, es desarrollar justo, asistir con las oportunidades que hay todavía en Guatemala, en muchas regiones,
aprovechamiento de cultivos a través de riego, generar riegos por goteo, desarrollar empresas que se dediquen a dar esos servicios de las mismas comunidades, porque ahí siempre hay un problema de capital de trabajo y capital de inversión. Entonces, nosotros estamos extensión agrícola, diversificación de cultivos, mejoramiento y asistencia técnica, pero sobre eso pasa también el desarrollo de las carreteras rurales, mejorar también los niveles de asistencia en los temas de salud y educación. Nosotros vemos cómo le podemos pedir competitividad a unas personas que no han asistido a la escuela y que sus niveles de salud son bastante precarios. Entonces, creo que es de manera integral, no podemos plantear solo desde el desarrollo de las posibilidades de carácter productivo, sino que tienen que ir acompañadas con el desarrollo de una infraestructura social. Siguiente pregunta, por favor. Para el licenciado Lamport, en su plan de gobierno señala la creación de una plataforma sanitaria nacional. ¿En qué consiste dicha propuesta y cuáles serían los ejes prioritarios de trabajo? Bueno, fundamentalmente ahí comenzamos con un proceso que es la priorización del gasto público en las actividades de salud. La priorización de gastos públicos, del gasto en salud, viene fundamentalmente por un lado, la revisión de los procesos y sistemas de compras y contrataciones que tiene el Estado, cómo está la estructura de los servicios proveídos por parte de salud pública al país en lo que se refiere al personal, cómo está su especialización, su proceso de desarrollo, y el tercer aspecto fundamental es priorizar en donde sea necesario. Particularmente lo que hemos visto es que las necesidades en algunas regiones del interior son muy diferentes a las necesidades en las segmentos urbanos del país. El tema de poder ser una salud preventiva es muy diferente en secciones urbanas que lo que es en secciones rurales. Entonces, esa es la plataforma básicamente que se está buscando para desarrollar y en ese sentido, pues el proceso de coordinación interno dentro del Ministerio de Salud Pública, que hoy en día tiene, por ejemplo, programas diversos que coordina o no coordina con, por ejemplo, otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Economía. Siguiente pregunta, programas sociales el tema. Vinculada con la pregunta anterior para el licenciado Lamport, ¿qué acciones concretas implementaría para evitar el desvío de recursos millonarios en los sindicatos de los trabajadores de salud? Bueno, ahí sin duda alguna hay que entrar a renegociar ese pacto colectivo. ¿Existirá la voluntad por parte del sindicato en hacerlo? Yo tengo mis dudas de que no va a existir esa voluntad para renegociar ese pacto colectivo. Las prebendas que se han dado en ese sentido, 2.000 trabajadores sindicalizados que pueden básicamente dedicarse a lo que quieran en cuando quieran, sin tener ninguna consideración por las razones que fueron contratados, no lo van a dejar ir. El proceso de escalamiento de los salarios no lo van a dejar ir. Lamentablemente creo que vamos a parar en ese sentido a tener que ir a los tribunales de justicia para poder determinar si efectivamente ese pacto colectivo es violatorio de los intereses del Estado, y esa batalla va a ser sumamente compleja, particularmente si se quiere un proceso que sea fundamentalmente dentro del sistema jurídico. Hay que acordarse que el Sindicato de Salud Pública ha sido uno de los que ha utilizado con mayor capacidad sus movilizaciones para presionar a los gobiernos a actuar en la dirección que ellos han querido como tales. Y lo otro, aparentemente existen intereses económicos inmensos en ese proceso, los cuales sin duda alguna contribuyen a la naturaleza del conflicto que se va a generar. Siguiente pregunta. Para el licenciado López, después de revisar su plan de gobierno, veía que no aparece muy explícito el tema de seguridad alimentaria. ¿Cuál sería su estrategia y políticas para reducir los niveles de desnutrición en las áreas más vulnerables del país? Bueno, si nosotros vemos nuevamente el área rural, es donde se encuentran los niveles más críticos de desnutrición. Lo que tendríamos que hacer ahí es focalizar estos apoyos desde dos perspectivas. Uno, a nivel del
seno familiar y otro a través de los centros escolares. Tenemos que combinar si estamos hablando en temas específicamente de la niñez, que es la más vulnerable. Entonces, pero para ello también tenemos que entrar de manera objetiva a desarrollar todo ese proceso de darle oportunidades a la gente. La desnutrición es al final de cuentas el efecto de la exclusión social. Entonces hay que, nuevamente regreso, que hay que darle oportunidades a la gente para que puedan desarrollar sus actividades y a través del emprendimiento. Yo solo le comento, con las mujeres en extrema pobreza en un programa de crédito que nosotros desarrollamos, se vieron grandes avances. Entonces lo importante es ir a las causas y no al efecto. En el corredor seco yo creo que ahí podemos dar la asistencia en el momento de la coyuntura, pero tenemos que pensar en el largo plazo, cómo podemos desarrollar inversiones en el largo plazo si sabemos que es una zona con alta vulnerabilidad. Y yo creo que recursos los hay estudios que demuestran que hay un potencial de agua, entonces lo que deberíamos de hacer ahí es desarrollar una agricultura intensiva de precisión. El ejemplo es Almería en España, que es casi una zona desértica y se volvió en el centro de producción de una serie de alimentos y hortalizas, y yo creo que lo mismo podríamos desarrollar en estas regiones para ir identificando dónde están esos riesgos de desnutrición y tratar de mitigarlos con estrategias de carácter temporal y de emergencia, pero también las que ataquen efectivamente las causas. Última pregunta, por favor, Ingrid. Para el licenciado Lamport. Una de las principales propuestas de su plan de gobierno es incrementar la inversión del gasto público en el sector de educación en un 5% del PIB. En este contexto, ¿cuál sería el principal destino de dichos fondos y cuáles serían sus principales propuestas para elevar la calidad educativa? Hay dos áreas en donde existen oportunidades desde ya para poder hacerlo. Uno es en lo que es preprimaria. Ese sector tiene características mucho más complejas, va desde la idiosincrasia de los padres de familia, de visualizar ya la necesidad de poder dar una educación en la preprimaria. En lo que se refiere ya a la primaria, ahí es donde podemos comenzar a visualizar, mejorar el uso y la capacitación de la tecnología. Este es un área en donde sentimos que con el avance tecnológico que existe, y segundo, la disminución tan radical y a diario del costo, tanto de la adquisición de software como hardware o aplicaciones determinadas, cada día el acceso a esa tecnología va a ser mucho más económico. Pero también la economía no hay que visualizarla únicamente desde el punto de vista del costo inicial. La economía también hay que visualizarla desde el punto de vista de la eficiencia en la cual se produce el aprendizaje. Si ese aprendizaje se logra vía el uso de la tecnología, que sea mucho más efectiva, como efecto vamos a tener que el costo total por hora de la capacidad de educación va a disminuir. Ahora, el otra área que creo que hay que verdaderamente enfocarse en cuanto al cambio en lo que se refiere ya a la secundaria. Tenemos que preparar a las personas que puedan entrar en carreras técnicas, y ahí la inversión del Estado realmente es muy, muy baja. Tenemos algunas experiencias que lo ha suministrado el sector privado, sin embargo, no alcanza para la demanda. Y si hablamos de una educación para la vida, el otro día con un ilustrador me dice, mire, yo estoy terminando mi carrera de contador y aquí estoy ilustrando zapatos. Le digo, mire, allá enfrente, ahí hay un taller de motos en donde no se alcanza para la reparación de las mismas. ¿Por qué no piensa en estudiar un poquito de mecánica? Y esa es una carrera que en el desarrollo del país realmente no se ha visualizado como una oportunidad. Hay que tecnificar más a la capacidad educativa en ese sentido para que sean carreras de la vida. Muchas gracias a los candidatos, gracias Ingrid por las preguntas. La primera pausa de este foro, luego hablamos de los temas importantes, seguridad y corrupción, y escucharemos la propuesta de los candidatos que nos acompañan esta noche. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir esta noche con nosotros en este foro donde estamos compartiendo las propuestas de los candidatos, en este caso del Partido Encuentro por Guatemala. Presento nuevamente al candidato a la presidencia, José Ángel López, el candidato a la vicepresidencia, Pedro Miguel Lamport, por esta agrupación política. Los panelistas que nos acompañan, hablamos de dos temas importantes, economía y programas sociales. Llega un momento de hablar de otro punto también de bastante preocupación para la ciudadanía que va a votar, y es la lucha contra la corrupción. Ramón Parellada será el responsable de realizar las siguientes preguntas. Ramón, bienvenido. Adelante. Muchas gracias para el licenciado López. Y voy directo. ¿Cuál es su plan para acabar con la corrupción generalizada que hay en las instituciones del gobierno? Bueno, creo que esto pasa por una coordinación con, en este caso, nuestro partido y la representación en el Congreso. Aunque se está abordando hoy los temas, yo no sé qué tanto vamos a avanzar, pero seguiremos nosotros en esa línea de trabajo de lucha contra la corrupción, y eso pasa por la reforma a un número de leyes importantes, que dentro de ellas la ley electoral y de partidos políticos, que se retroalimenta de la corrupción y que necesita personas en extrema pobreza para manipularlos políticamente. Yo creo que eso sería, mientras exista una ley como esta que necesita para funcionar la corrupción, pues siempre vamos a tener corrupción. Hacer los esfuerzos que ha venido haciendo el Partido Encuentro por Guatemala en las reformas a la ley de compras y contrataciones, a la ley de servicio civil, a la ley de probidad y a la ley de la Contraloría de Cuentas. En este sentido de la Contraloría de Cuentas, nosotros estamos planteando que debería de tener como mínimo un cuerpo colegiado, porque me parece que es la decisión de una persona de manera unilateral, es como tiene un riesgo de componendas en este tema, y yo creo que deberíamos evitarlo. Y por el otro lado, el Ejecutivo debería de manera preventiva también hacer sus esfuerzos en el tema del combate a la corrupción, porque si bien es cierto, podemos coordinar con la Contraloría de Cuentas, podemos coordinar con el Ministerio Público, podemos hacer las denuncias que correspondan, pero sí es necesario promover estas medidas preventivas en todos los organismos del Estado. Tuvimos la experiencia ahora con el tema de la Secretaría de la Transparencia en el actual gobierno, pero no tuvo sus actos, más que todo se prestó a otro tipo de cosas y no se enfocó a resolver, o más que todo a prevenir esos problemas y a generar una cultura en contra de la corrupción. Yo creo que en Guatemala tenemos que hacer esfuerzos de desarrollar una cultura en contra de la corrupción desde las instancias del Estado, así como de la sociedad civil. Siguiente, por favor. Tiene que ver con la anterior, o sea, se cambian leyes, pero si no se acaba con la inmensa impunidad que tenemos en el país, ¿cómo van a funcionar esas leyes? Entonces la pregunta sería, ¿cómo pretende acabar con la inmensa impunidad que tenemos en el país? Bueno, otra vez volvemos ahí que la impunidad es el producto de que tenemos instituciones todavía con muchas debilidades. Si no hay una buena investigación del Ministerio Público, si no hay una buena coordinación con la Contraloría de Cuentas, si no también se utilizan los datos que debe de proveer la IVE al Ministerio Público, y si no tenemos un sistema de justicia que dé certeza a los actores, de igual manera ese nivel de impunidad va a ir creciendo, pero el Ejecutivo tiene que hacer sus mejores esfuerzos en lo que le corresponde, en la coordinación, en los esfuerzos, pero sobre todo prevenirlos y también hacer planteamientos relacionados con el endurecimiento de las penas y hacer efectiva la extinción de dominio, pero también el proceso de descentralización, porque hoy nos estamos dando cuenta de los grandes negocios de la corrupción que normalmente están centralizados, pero vemos que en el país se han ampliado los niveles de la corrupción desde diferentes niveles, y entonces tendríamos que generar eso. Yo creo que en el tema del Ejecutivo se puede hacer mucho. Cada ministro debe de tener una persona que le ayude a identificar dónde están e invitar a la sociedad también a que haga sus propias denuncias en el Ejecutivo, para que nosotros podamos prevenir y reordenar esos temas y sancionar a las personas desde el punto de vista administrativo, no legal, porque eso le corresponde a los tribunales. Y yo creo que de esa manera, en tanto no fortalezcamos todas esas instancias del Estado, el nivel de impunidad va a continuar. Siguiente pregunta, Ramón, por favor. Para el licenciado Lamport,
Guatemala aparece en el ranking del índice de percepción de corrupción de Transparency International en el puesto número 115 de 175. ¿Qué va a hacer para que nos ubiquemos entre los primeros 10 rankings a nivel de países como los primeros rankings, los que están en primer puntuación, son los que están más transparentes y tienen menos impunidad? Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Luxemburgo y Canadá están hasta arriba. ¿Qué podemos hacer para llegar a acercarnos a estos países? Cuando uno ve esos índices, hay algunos factores comunes. Uno es que existe una ciudadanía y un Estado comprometido con el Estado de Derecho. Y eso viene de una serie de factores. Uno es que existe autoridad y un reconocimiento de la autoridad. Existe confianza por parte de la población en que efectivamente las instituciones del Estado están ahí para servirle y no servirse de ellas. En donde están seguros que el sistema de justicia es pronta, segura y eficaz. En donde se encuentra que los cuerpos de investigación, control, prevención funcionan. En Guatemala, lamentablemente, ninguna de esas está funcionando. Estamos viendo claramente la interrelación que existe en los procesos de decisión para la asignación de los jueces a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Apelaciones, la mecánica bajo la cual se impera la asignación o designación del Contralor General de la Nación, las mecánicas bajo las cuales existen los procesos de investigación a congresistas en el Congreso de la República. Verdaderamente es un problema muy complejo para Guatemala. ¿Qué es donde comenzar? Pues comenzar con el ejemplo y comenzar con exigir que el sistema comience a funcionar, y eso es básicamente lo que ha venido a hacer CICIG, a exigir que el sistema funcione. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, en lo que corresponda, es hacer que funcione el sistema, es hacer de que la impunidad no impere, es hacer que se cumplan con las leyes, es que exigir y mantener políticas claramente de transparencia, es respetar y apoyar y verdaderamente promover la auditoría social, abrir totalmente los libros, transacciones, procesos y políticas de parte del Estado, y esperar que gradualmente esos mecanismos verdaderamente sean sentidos como propios, que el Estado, que la ciudadanía los sienta como propios. Entonces creo que vamos a cambiar. Adelante, por favor, con la pregunta. Una de las mayores corrupciones que han ocurrido en el país desde hace décadas, o por lo menos esa es la percepción, ha ocurrido en las aduanas. ¿Estaría usted dispuesto a cerrar las aduanas? Hay mecanismos hoy en día en donde verdaderamente las aduanas se convierten únicamente como un mecanismo de trámite, pero electrónico. Ya no se necesita la presencia física de los inspectores. Las mecánicas más efectivas son vía los procesos de auditoría. Hay mecanismos de auditoría pre y post en los procesos de importación. El tema de las aduanas como tal debería, desde el punto de vista fiscal, ir disminuyendo su importancia, fundamentalmente porque entre tanto acuerdo que hemos firmado a nivel internacional, el valor de los impuestos de importaciones como tales debería de ser relativamente menos importante. Entonces, el papel fundamental de las aduanas podría ser transformado en otro tipo de resguardos que no son los que tiene hoy en día. Por lo tanto, mire, yo sí visualizo el día de mañana una aduana totalmente virtual y en donde la injerencia de los individuos para poder tomar decisiones a su propio criterio individual va a ir desapareciendo. Dos últimas preguntas sobre corrupción. Al licenciado López, otra corrupción enorme que existe y que se escucha en estos días es las plazas fantasmas. ¿Qué plan tiene para eliminar esta lacra de la sociedad? Bueno, creo que este es un fenómeno que se generalizó en todas las instituciones del Estado, y en el caso del Ejecutivo nosotros lo que haríamos, y lo hemos conversado acá, de establecer todas las plazas que existen en el gobierno y también verificar a las personas que
que ostentan estas plazas y en función de eso tomar las medidas correctivas, pero de igual manera vincular todos los procesos administrativos con el tema del personal, las plazas, el número de plaza, incluso los ingresos, los trabajos que realizan, es decir, al implementar un sistema electrónico podríamos establecer quiénes están devengando sin cumplir con su trabajo y otros plazas que donde las personas ya se fueron y todavía siguen vigentes y alguien está cobrando que no necesariamente es una plaza fantasma. Es decir, es otro tipo de negocios. Y yo creo que también el otro tema, para evitar lo de las plazas fantasmas, teníamos que mejorar los sistemas de reclutamiento del personal en el Estado. Tiene que ser más transparente, tiene que estar a la vista de la opinión pública y tienen que haber mecanismos de transparencia para que tengamos acceso a esa información sobre el monto de los salarios, dónde están ubicados, quiénes son con nombre y apellido, y de esa manera podríamos ir disminuyendo este flagelo. Y por el otro lado, al mejorar nuestros sistemas de reclutamiento, evitaríamos también eso de andar recomendando a los amigos del partido, a los del funcionario, sin tener los criterios técnicos, y deberíamos como establecer un sistema. Yo creo, aunque que es un poco difícil, generar un sistema de reclutamiento fuera del Estado es difícil, pero eso sería lo ideal. Con eso evitaríamos todos los empleados del Estado deberían de pasar por ese colador de manera institucional para evitar esos riesgos y que se asignen salarios onerosos sin estar dentro de los rangos que establece la ley del servicio civil o los criterios de servicio civil. Ahora sí, una más podemos hacer. Sí. Adelante, hay tiempo. Licenciado Lamport, la corrupción tiene cierta correlación con el tamaño del gobierno. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Estarían ustedes dispuestos a cerrar algunos ministerios o programas que nada tienen que ver con la función primordial del gobierno? Digamos, principalmente para fortalecer y concentrarse en la seguridad y justicia. La capacidad de poder reducir el tamaño del gobierno central es relativamente alta. Si vemos en la estructura del manejo de las políticas públicas, vemos una serie de intermediaciones que no son necesarias. Por ejemplo, hay más de 19 secretarías que reportan directamente al presidente de la República. Después de eso existen más de 12 comisiones presidenciales para actividades específicas. Posteriormente a eso existe la estructura de los ministerios. Luego está toda la infraestructura de los fideicomisos y los fondos sociales. Realmente lo que se ha hecho en el Estado es irlo innecesariamente involucrando en áreas, uno, que no le corresponden, pero dos, en que cada gobierno que ha llegado ha ido creando sus propios feudos. Y esos feudos lo único que han hecho es que en vez de ser temporales por alguna necesidad política, se han ya instaurado como permanentes en el Estado. La revisión de todos esos feudos es necesaria. La revisión de todas las secretarías es necesaria, la revisión de las comisiones es necesaria. Y solo ahí ya podemos comenzar a visualizar los procesos de reducción. Pero el impacto no es únicamente en la reducción en los equipos innecesarios que están ahí en este momento. Es que cada uno de ellos tiene la capacidad de generar nuevas demandas de otra naturaleza, porque tienen que buscar los mecanismos bajo los cuales se justifican en sus funciones de gobierno tras gobierno. O se corta de tajo, o eso va a seguir creciendo. Muchísimas gracias a los candidatos, gracias también a nuestro panelista que realizaba las preguntas, Ramón Parellada. Daniel Hering será el responsable de las últimas preguntas sobre seguridad. Adelante, Daniel. Pues, muy buenas noches a los dos. Mis preguntas son en gran medida, todas las que voy a hacer son en gran medida de puntualización, porque no se nos dio un documento coherente sobre el plan de gobierno, sino básicamente una información que estaba en la página web, que está compuesta de una serie de guiones. Entonces, casi todas las preguntas tienen que ver con ampliar eso que dice la página web. Por ejemplo, la primera que le haría al candidato López es, mencionan en la página web el fortalecimiento del Ministerio Público, pero eso se puede hacer de muchas formas. Exactamente, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para fortalecer esa institución? Yo lo que estamos planteando ahí es básicamente
una coordinación con el Ministerio Público, ya que es un aliado para mejorar muchas tareas que le corresponden a la interrelación con el Ministerio de Gobernación en temas básicamente de las investigaciones y de las estrategias que hacen en conjunto con la Policía Nacional, porque nosotros respetamos la independencia del Ministerio Público, pero en las cuestiones operativas creo que es necesario establecer esa interrelación, mejorar los niveles de efectividad tanto de lo que corresponde al Ejecutivo, que es la Policía Nacional Civil, y el Ministerio Público. En el interior del país la presencia del Ministerio Público es muy limitada y eso a veces deriva en algunos problemas de que sí están los agentes de la Policía Nacional, pero no están presentes agentes del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esos niveles de coordinación y fortalecimiento institucional para minimizar los riesgos de algunos problemas de seguridad o problemas que se derivan en las comunidades que a veces por la falta de presencia derivan en más complicaciones? Adelante, por favor. Sí, el candidato Lamport, no hay ninguna mención en lo que ustedes tienen en la página web al ejército. ¿Qué rol considera que tiene que tener el ejército en la seguridad nacional? Bueno, el ejército tiene claramente en la Constitución una función, el resguardo fundamentalmente de nuestras fronteras, y algo en lo que se refiere a posibles interpretaciones de funciones internas cuando existe una severa amenaza a la integridad nacional. El Ejército de la República no es una prioridad desde el punto de vista de las reformas dentro de la visión del Partido Encuentro por Guatemala. Es una institución que visualizamos que puede tener áreas participativas en algunos campos específicos, de los cuales hay que tener mucho cuidado con ellos. Una son, por ejemplo, el resguardo de nuestras costas y nuestras fronteras con mayor determinación en lo que se refiere a la violación de nuestro territorio nacional. Consideramos muy delicado meter al ejército en temas de actividad puramente civil. Consideramos muy delicado meter al ejército en actividades que puedan ser totalmente contrarios a su naturaleza, particularmente porque la formación de un ejército es muy diferente en su característica y sus requerimientos a una policía. Cada vez que hemos visto que hemos metido al ejército en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha por seguridad civil natural, hemos visto que al final del día se contamina. Al final del día el ejército tiene que ser el último resguardo a tocar. Adelante, Daniel, por favor. El candidato López, hablan de velar por el cumplimiento de la ley del régimen del sistema penitenciario. ¿Eso significa que no modificarían la ley, que solo harían velar? Y si nos pudiese ampliar, ¿qué clase de reformas cree usted que necesitan nuestras cárceles? Yo creo que la ley actual, muchas de sus componentes no se han logrado implementar. Y también muchas cuestiones que se deben de implementar en el sistema penitenciario no han tenido éxito. Nosotros creemos que hay que velar por el cumplimiento de la ley, pero creemos que si no hemos avanzado en eso, algunas razones hay. O realmente no ha habido una voluntad para transformar el sistema penitenciario del país, o las leyes que nosotros tenemos o donde nosotros soportamos ese accionar no son las adecuadas. Entonces, creemos nosotros que la ley se debe cumplir, pero donde vemos es en la cuestión meramente operativa. Los grandes problemas en el sistema penitenciario, nosotros los vemos en cuestiones muy operativas. Las extorsiones, la mayoría de extorsiones provienen del sistema penitenciario. No podemos concebir eso. Hay alguna cuestión que no logramos nosotros, o el Ejecutivo, perdón, logra resolver. Este tema, si ustedes lo ven, se viene mencionando desde los últimos tal vez 4 gobiernos sobre controlar todo ese tema de extorsión que viene desde el interior. Pero también toda la estructura interna del sistema penitenciario es muy vulnerable a todo el manejo
de las mafias que se desarrollan dentro del sistema penitenciario. Entonces también no logramos, si nosotros vemos casi que todos los directores del sistema penitenciario y en el caso de cada una de las cárceles, siempre han sido destituidos. Y entonces tenemos algún problema en los cuales nosotros no logramos eso. Y para mí los dos problemas graves es el hacinamiento, uno de ellos, y otro, tratar de estructurar la separación por el carácter del delito de las personas que están allá, y otro, mejorar un sistema tecnológico que nos asegure evitar esos riesgos. Y por otro lado, esto es algo atrevido, yo sé que es casi difícil de llevarlo a cabo en Guatemala, ver qué es lo que se ha desarrollado en otros países y tal vez llegar hasta un sistema de que una empresa administre las cárceles, ya que vimos que la administración pública no logra administrar adecuadamente eso. Esto es algo ideal, no estoy diciendo que es algo concreto, pero uno llega a pensar eso por los constantes fracasos que hemos tenido en el sistema penitenciario. Gracias. Adelante, por favor. La siguiente también es para usted, candidato López. Cuando se menciona fortalecer el sistema de resolución extrajudicial de conflictos, falta especificar qué tipo de conflictos serían los que encajan en ese mecanismo y cómo es que se resolverían. Bueno, si nosotros vemos esto, se refiere más al interior del país, que hay un montón de conflictos que se pueden prevenir a través del diálogo. Y deberíamos, nosotros está el Ministerio sobre temas comunitarios, que debería tener intervenciones en estos temas antes de que los conflictos deriven en situaciones más complejas. Y yo creo que la experiencia en este tema, y sobre todo tiene que ser en una combinación con las comunidades, la intervención de las comunidades para prevenir este tipo de problemas. Hemos observado a lo largo del país niveles de conflictividad de diferente naturaleza. A veces los más focalizados hoy están en los temas de minería e hidroeléctricas, pero los hay también en otro tipo de conflictos que se desarrollan en las comunidades, por ejemplo, por límites entre las comunidades, por abastecimiento de agua, por derechos de paso, y otros tipos de conflicto de carácter privado que después se llevan componentes ya más de carácter colectivo. Entonces yo creo que eso es importante. Yo debo decirlo que creo mucho en eso porque yo participé en la década de los 90 en la dependencia presidencial para la resolución de los conflictos sobre la tierra, y me pareció importante la participación. Descubrí el rol tan importante que tienen las comunidades para contribuir a minimizar estos conflictos que pueden derivar en situaciones más complejas, y por eso creemos nosotros que esto podría ayudar para minimizar esos riesgos, y que a lo mejor es posible, no a lo mejor, creo que muchos de ellos son posibles resolverlos a través del diálogo y no llegar a las instancias judiciales. Dos últimas preguntas, por favor. Sí, en seguimiento de la anterior, usted está hablando de prevención de conflictos, pero lo que dice la página web es mediación de conflictos. Mediación de conflictos asume que ya existe un conflicto sobre el que hay que mediar. Usted está hablando de prevenirlo antes de que haya conflicto. No, perdón, yo le estoy hablando, sí, ahí hay una confusión, hablando de prevenir y mediar, porque efectivamente hay muchos conflictos que se pueden prevenir, hay otros donde podemos mediar y que se pueden resolver en ese nivel de mediación, y que ya el conflicto ya no va a otras instancias donde posiblemente, lejos de resolverlo, se va a tratar de complicar más. Entonces yo creo que son dos fases que una ni otra se pueden separar, sino que pueden ser en alguna medida complementarias. Una última, Dani. Y la última pregunta para el candidato Lamport: ¿legalización de drogas sí o no, y por qué? Lo que nosotros visualizamos es que ya es imperante cambiar el criterio en cuanto a cómo se visualiza el tema de consumo, venta de drogas como tales y la intermediación que hacen algunas personas en el territorio guatemalteco. El consumo de drogas debe ser tratado como una adicción, y el proceso de penalizar el consumo debe ser eliminado. Eso está claro. En lo que se refiere a la intermediación y venta de drogas, particularmente en lo que se refiere a los problemas básicos de Guatemala, del trasiego de drogas hacia otras fronteras,
Ahí sí se necesita tener una visión mucho más global y ese debate Guatemala debe participar en él. La segunda cosa que es importantísimo es que los procesos de negociación entre países consumidores y los países que están productores o que son como puente para el transporte de las drogas, tiene que cambiar. Hoy en día el balance de esa negociación está del lado de los países consumidores y no de los países que, como nosotros, estamos metidos exclusivamente en el tema de transporte. Eso depende de dos cosas, una visión muy clara del costo-beneficio de esas negociaciones con los países consumidores. Ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de la población en las prisiones en Estados Unidos es por una posesión mínima o consumo mínima de drogas. El costo de un día de esas prisiones es mayor que lo que nos están ofreciendo hoy en día en el pacto que se quiere avanzar con Estados Unidos referente a la seguridad de los migrantes. Entonces, si nosotros solo visualizamos el costo que tiene un día las prisiones americanas versus lo que ellos están pretendiendo que sea el beneficio para nuestros países, esa negociación es totalmente impareja. Hay que cambiarla, hay que poner los costos reales sobre la mesa, tanto para ellos como para nosotros. Si no se hace de esa manera, lo que nos van a parar dando al final del día son más imposiciones, más mecanismos de control, los cuales no vamos a tener la capacidad económica de administrar, y el problema a fondo no se va a resolver. Muchas gracias a los candidatos, gracias a los panelistas. Terminamos el bloque de preguntas, pero luego de la pausa, la última que hacemos esta noche, vamos a escuchar lo que dicen nuestros panelistas sobre las respuestas del binomio que nos acompaña. Ya volvemos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al último bloque donde los analistas pues van a comentar y desmenuzar las respuestas de los candidatos que nos acompañan esta noche, el binomio de Encuentro por Guatemala. Nicolás Virzi hablaba de temas económicos, muchas preguntas en relación a los principios que tendría esta agrupación política sobre la economía social del mercado. Nicolás, preguntaste sobre congelar el gasto fiscal. Me gustaría saber si te quedó clara el tema del emprendimiento productivo, su postura sobre pactos colectivos, deuda flotante, en fin. ¿Cuál es la propuesta económica desde tu análisis de este grupo? Como es mi costumbre, voy a pasar por las preguntas que considero que sí contestaron y de ahí luego pasar a las preguntas que considero que tal vez no contestaron o no contestaron con tanta precisión. Puedo adelantar que creo que respondieron relativamente bien a casi todas las preguntas, pero siempre con más precisión en algunas que otras. En las preguntas que tenían que ver con el marco del ordenamiento económico, me marcó la claridad con la que el licenciado López se identifica a él mismo y su partido con la Escuela Ordoliberal de Pensamiento Político y Económico. Habló de un Estado fuerte, pero no grande, y creo que es un mensaje claro de compromiso con la economía de mercado y la propiedad privada. Definió una postura clara de disciplina fiscal y monetaria, usando la palabra fuerte, austeridad, que me parece que reconoce que la coyuntura política no permite propuestas de alzar impuestos, el gasto público y la deuda. Dejó claro también que su gobierno tendría un compromiso con los mecanismos de cooperación social, compensación social, de lo que va a hablar Ingrid, y también sobre sus intenciones de llevar condiciones de mercado al interior del país. Eso sí me pareció algo bastante interesante. En cuanto al marco regulador, su respuesta a la tensión que podría haber entre la postura de proteger el medio ambiente sobre la creación de empleo, aclaró que apoya la actividad minera y proyectos energéticos bien ejecutados sin violaciones de los derechos ajenos. Mi sugerencia aquí sería que actualicen su página web porque dice claramente que se va a priorizar protección del medio ambiente por encima de las actividades extractivas. Las preguntas que considero que tal vez se podía haber contestado mejor tenían que ver con el pacto colectivo y la deuda flotante. En las respuestas no detecté un compromiso tan fuerte de eliminar estos problemas. Sí se reconoció la dificultad política que sería de eliminar tanto el pacto fiscal como la deuda flotante, pero me hubiera gustado oír más compromiso de vencer de una vez por todas esos dos problemas.
Muchas gracias, Nicolás Birsi, analista político, hablando de temas económicos, y Ingrid Godínez, bueno, habló de temas importantes, más allá de los mecanismos de compensación social, Ingrid, el tema de la asistencia pública, cómo será si llega al gobierno este binomio, y básicamente cómo eliminar la pobreza, tema sanitario, tema de combate a la desnutrición en el país. ¿Cuáles son tus conclusiones? En términos generales, observo que hace falta un planteamiento estructural con visión a largo plazo. Hace falta mayor claridad en el tema de salud y educación. Si bien el enfoque hacia el sector rural es muy directo y específico, no queda claro de qué manera se puede reducir la desnutrición infantil o qué tipo de programas van a llevar a cabo y cómo van a promover ese tipo de programas sociales que permitan realmente generar soluciones estructurales y no temporales. Por otra parte, mi preocupación estriba en que no se identifica un planteamiento sistémico que consiga articular y buscar mecanismos, programas concretos y planteamientos que permitan fortalecer el sector salud y la educación. Respecto de educación, a pesar de que se ha explicitado, pues de alguna manera, cuál va a ser el destino de esa inversión en el 5% del incremento respecto del PIB, hace falta precisión y mayor enfoque. En términos generales, en resumen, considero que hacen falta propuestas estructurales y específicas que nos permitan realmente conocer a fondo una propuesta coherente y articulada para los problemas que actualmente tiene Guatemala y que sea de alguna manera pues más de lo mismo. Muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a pasar a otro tema importante, corrupción. Ramón Parellá realizó las preguntas y es concreta la pregunta que te voy a hacer, Ramón, en relación al análisis que podemos hacer de las respuestas. Con el plan que presenta este grupo político, este partido político, ¿llegará Guatemala a estar en los primeros países de los indicadores de transparencia a nivel internacional o no? Precisamente las primeras dos preguntas me parecieron, son difíciles de contestar, pero son muchos planes, muchos cambios de leyes, no queda claro cuál es el plan. A mí no me quedó muy claro cuál es el plan para acabar con la corrupción generalizada y con la inmensa impunidad que hay en el país. Sí me quedó claro, por ejemplo, para llegar al ranking, pues la respuesta de seguridad pronta, certera, eficaz, un Estado de Derecho más fuerte, que complementa un poco las dos anteriores. Me queda claro también que hay un entendimiento que hoy con nuevas tecnologías y que ya no es tan importante en un mundo globalizado el tema de aduanas y que se puede simplificar esto evitando todas las discrecionalidades que han existido. No me quedó muy claro la parte de eliminación de plazas fantasmas, sí me quedó claro el sistema de reforzamiento del reclutamiento, o tal vez me imagino, aunque no lo dijeron explícitamente, la contratación de empresas de reclutamiento profesionales y más estrictas, podría ser una forma. Y finalmente, pues, está muy claro que hay que trabajar cada entidad, cada ministerio, cada institución para ir eliminando y cortando de tajo toda esa grasa que está causando corrupción y que está engordando el Estado y causando ineficiencias. Así que yo el único punto que me queda con más dudas es cuál sería un plan concreto, tal vez qué acciones concretas hacer para poder eliminar la corrupción generalizada y la impunidad en el país. Muchas gracias, Ramón. Daniel, y en materia de seguridad, ¿percibiste un plan concreto? Yo empezaría respondiendo a esa pregunta, Ricardo, quejándome, como empecé mi turno de preguntas, de que la información que teníamos previa a preparar esta entrevista es prácticamente nada. Me encantaría que la audiencia pudiese ver lo que nos pasaron, que es apenas 6 o 7 guiones que dicen fortalecer, velar, implementar y cosas de esas, pero que no hay nada excesivamente sólido detrás. Entonces, entrando en la entrevista, para mí lo más importante era responder a la pregunta de si existía un plan más o menos coherente de seguridad. Yo diría, en términos generales, respondería que no. Por ejemplo, cuando pregunté el rol del ejército, y me pareció que era bastante coherente la respuesta del candidato Lamport, la Constitución no solo establece que en algunos momentos tiene que entrar el ejército en seguridad interna, establece que el ejército es el responsable de seguridad externa e interna. Me pareció interesante que diese una respuesta contundente a que el ejército no tiene que tener un papel en cuestiones civiles, pero para poder tener a un ejército que se retira de eso, necesitamos un modelo policial que lo sustituya, que es lo que le ha faltado a Guatemala durante muchos años. Entonces, sinceramente, cuando uno ve
lo que tenemos aquí delante, yo no veo un modelo policial que lo vaya a sustituir, teniendo en cuenta que todavía hoy el Ejército es una de las instituciones del Estado, o la institución del Estado que mejor ven los guatemaltecos. Lo mismo con la solución de conflictos, creo que eso puede ser una puerta a perdonar determinados crímenes si entramos a establecer medidas extrajudiciales cuando ya ha estallado el conflicto y lo ponemos bajo el paraguas de las políticas de seguridad. Y en una nota positiva, yo diría que, pese a que el candidato Lamport no contestó directamente sí o no legalizaría la droga, creo que sí hay un análisis un poquito más sofisticado sobre la política de drogas y el paradigma prohibicionista que está cayendo y está perdiendo validez a nivel internacional, en el mundo entero, y ese enfoque más de salud, más de prevención. Creo que esa parte es interesante. Pero por regla general diría que yo aquí, por lo menos en estos pequeños guiones y en las respuestas, no veo un plan coherente de seguridad. Muchas gracias, Daniel Kering. Y bueno, como es costumbre ya en estos foros, vamos a darle la palabra para finalizar, para cerrar este ejercicio democrático a los candidatos del Partido Encuentro por Guatemala. 2 minutos para el candidato a la vicepresidencia, Pedro Miguel Lamport. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Y creo que los comentarios hay algunas valideces. El tiempo en ocasiones es difícil sintetizar todo lo que existe en la visión del plan de gobierno de Encuentro por Guatemala. Solo quisiera referirme a uno, por ejemplo, el de la deuda flotante. Creo que dentro de eso y la revisión de qué es lo que ha hecho dentro del Estado, es muy claro que hay que pasar por ver si esa deuda tiene orígenes que sean verdaderamente legítimos o no. Pero independientemente de ese proceso, creo que el enfrentamiento y la realidad en la cual nos vamos a ver en Guatemala durante el próximo gobierno va a ser muy complejo, y no creo que podemos verdaderamente engañarnos en que si no se logra una visión de un acuerdo nacional alrededor de la próxima gobernabilidad del país, vamos a tener que enfrentar decisiones aún más severas. Y personalmente yo creo que de no lograrlo en un periodo corto relativamente rápido, las consecuencias es que nos vamos a tener que enfrentar a la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La única forma en la cual el país va a encontrar de nuevo una oportunidad de, si se quiere, su reestructuración más a fondo, con las consecuencias políticas que tiene, si es que no existe la capacidad de generar un gobierno de unidad nacional muy rápidamente en el próximo gobierno, va a ser esa. Entonces el esfuerzo tiene que ser ese, buscar un acuerdo nacional, un acuerdo que permita la gobernabilidad y tomarlo muy en serio. Pueden haber muchas promesas, puede haber muchos documentos sobre el papel, pero si eso no existe como precondición, lamentablemente creo que las consecuencias van a ser verdaderamente más inestabilidad para nuestra Guatemala. Muchas gracias, candidato. Y finalmente, José Ángel López, candidato a la presidencia por Encuentro por Guatemala, nos dará las últimas palabras. 2 minutos. Muchas gracias, así de manera rápida. Y yo creo que el problema de la nutrición, yo sigo sosteniendo que es de un abordaje integral. No puede ser solo dándole comida a las personas o en las escuelas o asistiendo a las familias. El problema de la desnutrición es, sigo sosteniendo que es un efecto de una razón estructural, y si no le entramos a la razón estructural, siempre vamos a tener desnutridos. En el otro tema de seguridad, nosotros estamos planteando ahí modernización de la Policía Nacional, que eso pasa por volver nuevamente al periodo de formación de los agentes de la Policía Nacional. Se bajó a 6 meses, si queremos sacrificamos la calidad por la cantidad, pero también pasa por la depuración. Hay informes concretos de que los agentes que recién están saliendo se involucran nuevamente y a los 3 meses los están capturando. Ayer sucedió eso. Entonces yo creo que pasa por un proceso de institucionalización de la carrera del agente de la Policía Nacional, de la policía, la Academia de Policías, de oficiales de policía, es crear más institucionalidad
y evitar todas las contaminaciones políticas alrededor de la Policía Nacional Civil, y es crear institucionalidad, transparentar y depurar. El otro tema es decirles, Encuentro por Guatemala es una apuesta por un mejor país, por un país que transite en contra de la corrupción, a favor de la transparencia, de una mejor forma de convivencia, de la lucha contra la pobreza, y Encuentro por Guatemala se está planteando estos retos, y es una propuesta que la presentamos en base al recorrido profesional y de la vida de cada uno de nosotros, así como del equipo. Además, nuestro partido ha dado muestras de compromiso con Guatemala, no ha estado involucrado en actos de corrupción ni aprobando leyes que dañen los intereses del país. Entonces nosotros somos una opción que le presentamos al pueblo de Guatemala y que reflexione para tomar sus mejores decisiones. Muchas gracias a la Asociación de Gerentes por generar este espacio. Yo creo que es muy importante, independientemente de las diferentes opiniones que tenemos, es importante generar esto para que los guatemaltecos tomen su decisión en base a información concreta, a criterios y a planteamientos serios. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos, han sido muy amables por acompañarnos esta noche, a nuestros panelistas por las preguntas, a usted que está del otro lado y por supuesto a quienes permiten que todas las semanas podamos tener este foro previo a las elecciones. Emisoras Unidas, Prensa Libre y nuestra casa Guatevisión. Muy buenas noches, hasta un próximo encuentro.